Me incorporé en la cama, la puerta del baño estaba abierta y vi algo asomándose. Algo dentro del espejo me observaba con las manos apretadas contra el cristal. Me levanté de un salto y solo pude cerrar la puerta. Buenas noches a la mejor comunidad de Internet. Hola a todos los que forman parte de la comunidad de Cuentos de la Noche. Espero que estén de buen humor para escuchar los siguientes 7 relatos cortos sobre lo paranormal. Y si no, si tienen algún asunto pendiente o preocupación, los haremos desaparecer ahora mismo. Pero no será gratis. Vamos a sustituir esa sensación por miedo, por el terror de que una de las siguientes historias se haga realidad. Porque son experiencias muy cercanas, encuentros con lo sobrenatural que no nos llevarán a un lugar lejano, a una vieja mansión, ni a un castillo en un país europeo. Las siguientes historias transcurren en esos lugares que visitas y habitas a diario. Así que tengan cuidado, porque si no es en este episodio, seguro que pronto habrá uno en el que serán los protagonistas de Cuentos de la Noche. Pasajeros en el último viaje noche. Hola comunidad, soy del municipio de Naucalpan, pero trabajo en la Ciudad de México, donde tengo que viajar todos los días. Por eso uso el transporte público, en concreto el microbús para el último tramo de mi trayecto. Para quienes no lo sepan, un micro es un tipo de autobús pequeño, de un tamaño que se usa en casi todas las grandes ciudades, pero creo que se le llama diferente en todas partes. Lo peligroso de estos, en particular, es que van a alta velocidad para ganarse la tarifa. Pero uno se acostumbra a los saltos, las paradas repentinas y los giros bruscos. Recuerdo que esto ocurrió un lunes, en una hora punta de la oficina. Salí tarde, pero corrí para coger el metro y luego el microbús. Con prisas para llegar a casa, ya era muy tarde y apenas iba a dormir. Así que, en unas horas, tendría que levantarme de nuevo, ducharme e intentar llegar a tiempo. Una vez más, mi día se repetía. Pensaba en el minibús, cansado de ese día y cansado de lo que me esperaba al siguiente, cuando vi que el autobús estaba casi vacío. Estaba casi al final del recorrido, así que cuando viajo durante esas horas, casi se vuelve normal. Pero esta vez había algo que no me gustaba, algo que empezaba a molestarme. Noté que, a través del retrovisor, el conductor me miraba constantemente. Empecé a rebuscar entre mis cosas. No tenía el gas pimienta que llevaba años guardado en mi bolso, esperando no usarlo nunca. ¿Quién sabe cuándo lo saqué? Entonces, un hombre que iba sentado detrás del conductor se bajó y no dejaba de mirarme. Estaba sentado a mitad del autobús. Me giré rápidamente para ver qué estaba pasando y solo había otro pasajero en la última fila, justo al lado de la ventana. Una señora mayor. No, iba a ser de mucha ayuda, pero aún así me senté de lado y la observé de reojo, esperando que no se levantara y pidiera que la dejara bajar, porque entonces no sabía qué hacer. ¿Bajarme con ella en medio de una calle que no conocía? Oye, chica, si quieres, acércate un poco más, dijo de repente el conductor. Eso me dio escalofríos, y le dije que no pasaba nada, que casi me bajaba. De vez en cuando lo veía por el retrovisor, y cuando se giraba, su mirada se volvía cada vez más ansiosa. Tenía que hacer algo, así que decidí levantarme, ir atrás y pararme cerca de la mujer, junto a la puerta. Pero cuando me levanté, la mujer de la última fila ya no estaba. Me confundí. No parecía extraña. Era solo una mujer, una señora mayor que viajaba con los ojos cerrados. Solté un grito y el conductor frenó. Me gritó que me bajara con él y salió. Me dijo que no estuviera sola. Me esperó en la puerta y, en ese momento, corrí hacia él. Era un hombre bastante regordete, sudoroso y nervioso. Esa mirada ansiosa que antes parecía amenazante, de repente se volvió inocente, casi infantil. Una vez en el autobús, casi tuve que calmarlo. La señora no venía. ¿Te diste cuenta?
De repente apareció. «Es la segunda vez que me ataca», dijo, y sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Un fantasma acababa de aparecer. No sabía qué decir, y el conductor intentó calmarme. Se disculpó, me dijo que siguiéramos, que se daría prisa en dejarme, que ya era tarde. Así que subí y me senté en el asiento más cercano a él, sin atreverme a mirar atrás. Pero él miraba al retrovisor, que vigilaba todo su minibús, y de vez en cuando me tranquilizaba. «Ya no viene, chica, ya no viene, ya no viene nadie». Llegué a casa, segura, pero muy asustada. A veces me vuelvo a encontrar con ese conductor. Nos saludamos con una mirada, aunque, claro, nunca hablamos. Ya no he visto nada, y espero que él tampoco. Cuando me lo encuentro muy tarde, en cuanto puedo, me acerco a los asientos de enfrente. Al bajar, me pide que me cuide mucho, y yo, aunque no soy creyente, siempre le digo que se vaya con Dios el resto de su ruta. Habitación 45. Hace unos años, después de graduarme del instituto, busqué trabajo por todas partes para poder ayudar en casa. Acabé encontrando trabajo en un motel, donde luego me di cuenta de que ya casi nadie quería trabajar. Cuando llegué para mi primer día, notamos a una mujer capacitando a 3 personas nuevas para ayudar en el turno de noche. Un niño, Benny, una niña llamada Reina, y yo. Era un motel informal, de esos que se paga por hora, en medio de un bulevar concurrido durante el día, pero muy solitario por la noche. Lo único cerca era una gasolinera, a unos 100 metros. En el motel le preguntamos por qué habían cambiado de personal de golpe, por qué todos traíamos a gente nueva en ese turno, y la mujer nos dijo que era precisamente de eso de lo que necesitaba hablarnos. Algo muy feo, algo terrible, había ocurrido en una de las habitaciones. Un asesinato. Esa habitación, la 45, no podía ser ocupada, aunque a veces estuviera llena. Lo comprendimos, y era bastante obvio. Quizás seguía siendo la escena de un crimen y había que investigar algo. Así que empezamos el turno con la mayor normalidad posible. Solo había 2 habitaciones ocupadas. La encargada se acercó de repente a decirme que saldría un rato, que llegaría en unas horas. Y como no entendía cómo funcionaba eso y me parecía normal, le dije que no había problema y que no sospechaba nada. Antes de irme me recordó que no había personal de limpieza, que Benny tenía que revisar las habitaciones cuando se desocuparan y que Reina y yo debíamos quedarnos en la entrada, en la caja. Reina y yo empezamos a charlar. Benny hizo todos los recados y luego se acercó a nosotras. Todo era muy aburrido. Desde allí, solo veíamos un tramo de ese bulevar desierto, en medio de la nada, por donde ya no pasaba absolutamente nadie. Sonó el teléfono de una de las habitaciones ocupadas. Nos pidieron un par de cervezas. La voz sonaba muy joven, casi nerviosa. Benny las tomó. Seguimos así casi una hora más, aburridas, hablando de lo que nos había llevado a ese lugar para acabar trabajando en un motel. Nuestras historias, aunque diferentes, tenían suficientes similitudes como para permitirnos entendernos bien, empatizar. El teléfono volvió a sonar. El joven, nervioso, nos pidió un par de cervezas más. Parecía aún más ansioso que la última vez. Esta vez Reina, aunque no era su trabajo, decidió llevárselas. Al regresar se sentía un poco divertida. Nos dijo que había visto al chico y a su acompañante, una mujer mucho mayor que él. Dijo que parecía muy tímido y nervioso, como si fuera su primera vez en un lugar así. Nos reímos, Benny y yo, aunque teníamos casi la misma edad que el chico. El teléfono volvió a sonar. Nos reímos pensando que el chico iba a pedir otra cerveza y Reina respondió: «Recepción, ¿en qué puedo ayudarles?» «Swing», dijo Reina. «Recepción, buenas noches. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarles?»
repitió Reina, sonriendo, pensando en lo nervioso que debía estar el chico. Pero vi que la luz que se encendió no era de la misma habitación. La identificación indicaba que nos hablaban desde la habitación 45. Le hice señas a Reina para que mirara. Benny estaba allí con nosotros. Estábamos tan callados que todos podíamos oír respiraciones en la línea. Colgaron. El trabajo de Benny era revisar todo, pero no lo dejamos ir solo. Además, todos estábamos tan asustados que decidimos irnos, no separarnos. Entramos por un pasillo con puertas que daban a todas las habitaciones. Abrimos la que daba a la habitación 45. La puerta de la habitación estaba cerrada. Todo olía a polvo. Hacía mucho tiempo que no había nadie allí. Todo estaba oscuro, pero era muy extraño. Teníamos la clara sensación de que había alguien dentro. Volvimos a la recepción y Benny simplemente recogió sus cosas. Dijo que no se iba a quedar allí de ninguna manera, así que, 2 horas después de empezar su turno, cogió sus cosas y se fue. Simplemente lo vimos alejarse por ese bulevar desierto, que daba miedo. Sí, pero probablemente no tanto como quedarse allí. Le pregunté a Reina qué quería hacer. Me dijo que no pensaba volver la noche siguiente, pero que simplemente no podía irse así, en medio del turno. Le escribimos a la señora, le contamos lo sucedido, que teníamos miedo y que Benny se había ido sin preguntarnos nada. Nos dijo que si esperábamos un poco más a que volviera, uno podía irse, el otro podía quedarse y ayudarlo a terminar el turno, y que nos pagaría un par de días. Al final los dos nos quedamos allí. No pasó nada más. La señora tampoco quiso explicarnos nada, pero algo en su forma de entender nos hizo saber que no era la primera ni la última vez que le pasaba esto. Obedecimos. No volvimos. Nunca más supe nada de Reina ni de Benny. El motel cerró y un tiempo después pasé por allí y lo vi abierto de nuevo, remodelado, con un nombre diferente. Ustedes, la comunidad, creen que estas manifestaciones desaparecerán con el tiempo o que todavía existe algo extraño allí, que algo está sucediendo en la habitación. El llamado de la cabaña. He estado escuchando cuentos de la noche desde febrero, pero desde que empecé no he podido parar. Creo que por eso me animé a compartir esta historia, que no es nada espectacular, ni creo que sea lo más aterrador que hayan escuchado, pero les dejo a ustedes juzgar. A principios de 2024, el tío de mi novia vino a visitarnos. Vive en un pueblo cerca de la ciudad, a unas 3 horas de distancia, y tiene un par de cabañas que alquila por temporadas a través de una aplicación. En esa visita, antes de irse al aeropuerto porque se iba del país por un par de meses, les dejó las llaves de una de esas cabañas. Les dijo que podían. Venían cuando querían, que no tenía calefacción en ese momento y por eso no la ofrecía a turistas en Airbnb. En ese momento estaba pasando por un momento difícil. Tenía un proyecto muy importante que entregar en el trabajo, pero no podía concentrarme en casa. Vivía con 2 compañeros de piso con los que ya no me llevaba bien, y había discusiones constantes. Se lo dije a mi novia y su padre, que escuchó la conversación. Le recordó que tenían las llaves de la cabaña allí, y que si quería irme unos días para terminar mi proyecto, podía hacerlo allí. No había señal ni buen internet, pero pensé que eso podría ayudarme. Desconectar por completo. Concentrarme en escribir. Por eso acepté. Escribí la dirección en el navegador. Conduje hasta allí. Y sí, la cabaña estaba lejos, muy lejos de la ciudad. Pero también, una vez que salí de la ciudad, al llegar, me di cuenta de que no había nada alrededor. Ni otras cabañas cerca, ni negocios, ni siquiera la carretera principal. La pequeña señal de la que me habían hablado era, en realidad, nada. Intermitente. A veces el teléfono conectaba y a veces no. De repente, todos mis mensajes pendientes llegaban a la vez. Los contestaba y tardaban minutos en salir.
Abrí las ventanas para ventilar el lugar. Olía a madera vieja, pero no soy muy exigente con esas cosas. Acababa de instalarme. Encendí el ordenador, intenté trabajar y estaba tan cansado del viaje y los días de cuidados que, en un momento dado, sin darme cuenta, simplemente me quedé dormido con la cabeza sobre el teclado, hasta que sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé un segundo, pero contesté, y oí una voz muy extraña que, muy despacio, me dijo: «No intentes cerrar las ventanas». Sentí un escalofrío. Me di la vuelta. Las ventanas seguían abiertas. Me levanté y las cerré inmediatamente, pero no entendí nada. ¿Quién me había llamado? No había nadie. Era imposible que alguien me estuviera observando. Nadie sabía que estaba allí, solo mi novia y su padre, y ellos no habrían hecho algo así. Cerré todo con llave. Cogí mis cosas, me subí al coche y volví al pueblo. Me alojé en un hotelito, pero al menos pude terminar mi trabajo allí durante los 2 días siguientes. Nunca le dije a mi novia que no podía pasar ni una sola noche en esa cabaña. Solo me he negado cada vez que me ha dicho que podíamos ir un fin de semana, que todavía tiene las llaves de repuesto, que la invitación sigue abierta. No sé cómo decirle que preferiría no volver a acercarme a ella. Las voces de los muertos. Hola, comunidad. Ya he contado un par de historias aquí, y una de ellas fue en el programa en 2020, durante la pandemia. Lo que quiero contarles ocurrió un poco más tarde. Nos quedamos a pasar la noche en casa de la prima de mi mamá debido a una emergencia familiar. No estaba lejos, pero ocurrieron imprevistos que nos obligaron a quedarnos con unos parientes hasta bastante tarde y decidieron que lo mejor era quedarnos cerca, en la calle de atrás, en esa casa. Tuve que dormir en la habitación de los niños, que no estaban esa noche. Me dijeron que me pusiera cómoda allí y que si necesitaba algo, mi mamá estaría en la habitación de al lado. La habitación estaba bien, pero había algo que no me gustaba nada. La ventana daba a la parte trasera de una iglesia cristiana. Era un patio muy pequeño con pasto seco y una cerca. Bajé las cortinas gruesas y oscuras que no dejaban entrar la luz, de las que son opacas. No me gustan. Me molesta cuando amanece y no veo la luz, pero preferí cerrarlas que contemplar esa escena, que, por alguna razón, me incomodaba. Hay algo en las iglesias, todas de cualquier religión, que me asusta por la noche. Ese contraste, durante el día llenas celebrando a Dios, me parecía que por la noche solitarias se convertían en lo contrario. En fin, solo eran mis pensamientos, pero cerré la ventana, apagué la luz e intenté dormir. Al amanecer me despertó el sonido de un niño jugando, como si corriera de un lado a otro detrás de la ventana, en la iglesia, riendo, jugando solo, haciendo ruidos como los de un cochecito. Estaba tumbado, pero tenía los ojos cerrados. No quería abrirlos todavía, solo quería volver a dormirme. Pero el niño no paraba de hacer ruido. Maldito niño, siempre con... De repente oí acercarse a una mujer. Empezó a regañarlo, primero en voz baja y luego más fuerte. Lo regañaba muy fuerte, gritándole, y entonces oí golpes. Me enfadé muchísimo. Me levanté de la cama y fui a abrir la cortina. Quería que esa mujer viera que alguien la escuchaba, que supiera que no estaba sola, que parara. Maldita sea, niña, niña, niña. Pero en cuanto toqué la cortina, en cuanto la levanté, todo se derrumbó. No oía nada. Al abrir la cortina me di cuenta de que aún era de noche. Frente a mí estaba ese patio detrás de la iglesia, completamente oscuro. No había absolutamente nadie. Fui directo al cuarto de mi mamá. No dije nada, solo le dije que podía quedarme con ella. Y aunque mi mamá no me preguntó nada,
Al día siguiente me dijo que no le gustaba dormir en esa casa, que siempre le daba una vibra rara. Solo entonces se lo dije. Mi mamá me dijo que en ciertos lugares, en ciertas noches, se escuchan las voces de los muertos. Gracias por seguir leyendo aquí, comunidad. Y no olviden decirnos aquí y en redes sociales si también les gustan los cuentos. Nos gustan mucho las historias con mucha información, historias que nos permiten conocer a una familia, un pueblo, un momento en el tiempo, pero de vez en cuando. También es interesante dar espacio a quienes van al grano, a quienes son directos. Así que, si tienes una, no dudes en compartirla. Recuerda que todas tus historias son bienvenidas. Por ahora se acabó el intermedio. Es hora de seguir adelante, porque todavía quedan 2 historias más esta noche. La voz desconocida. Hola, comunidad. Esta es la primera vez que comparto algo con ustedes. Tengo 20 años, pero lo que voy a contarles ocurrió cuando tenía 10. Nunca lo he olvidado, ni un poquito. Es una de esas cosas que se te quedan grabadas, aunque nadie más te lo cuente después. En ese entonces vivía con mis padres y mi hermana menor, Ingrid. Pero mi papá tenía otro hijo de una relación anterior, Jorge, que era mucho mayor que nosotros. Era 15 años mayor que yo. Cuando cumplió 18 se fue de casa y rara vez lo vimos desde entonces. Se mudaba de ciudad en ciudad, siempre encontrando algún trabajo. No muy bien, tenía ese don de caerse de pie. Se quedaba allí un rato y luego desaparecía. Para cuando esto pasó, hacía casi 2 años que no sabíamos nada de él. Y un día, de repente, lo vimos entrar por la puerta una noche. Traía una bolsa de regalos para mi hermana y para mí. Mi mamá casi se desmaya al verlo. Aunque no era su hijo, siempre lo quiso como tal. Nos dejó con él en la sala y le dijo que esperara allí, que iría a buscar a mi papá, que había salido a ayudar a un vecino con su coche. No se había llevado el teléfono, pero estaba cerca. Así que nos quedamos hablando con él en la sala, emocionados por volver a verlo. Le preguntamos si se iba a quedar con nosotros y dijo que sí, al menos unos días. Pero sí, Jorge. Oímos una voz que nunca habíamos oído, nítida, que venía del segundo piso. La voz provenía del dormitorio vacío de mis padres. Ingrid y yo nos quedamos en silencio. Nos miramos. No había nadie en casa, nadie más. Mi hermano también permaneció en silencio, pero su expresión cambió, como si reconociera la voz. Se levantó y nos pidió que saliéramos al patio. Lo seguimos, muy nerviosos, y afuera se topó con mi papá, que ya venía a buscarlo. Jorge no le contó nada de lo sucedido, y mi papá estaba tan contento que le dijo que cenáramos todos juntos. Fui a comprar el pollo que siempre le había gustado de niño. Después de cenar, Jorge dijo que se quedaría a dormir en la sala y que ya vería. Nos encontramos por la mañana, pero no se quedó. En algún momento de la madrugada se fue. No dejó ninguna nota, no dijo nada, simplemente se fue. No tiene redes sociales. Desde ese día solo lo he visto 2 veces más, y como ya no vivo con mis padres, cada vez es más difícil encontrarnos. Pero algún día lo haré. Algún día le preguntaré sobre esa voz, sobre lo que oímos, sobre por qué lo llamó por su nombre. Porque Ingrid y yo la oímos. La oímos. Hablábamos de ello de vez en cuando, y ahora ambas queremos compartir ese recuerdo contigo. Sabemos que fue real. El niño detrás de la bruja. Recuerdo que, de pequeña, acompañé a mi madre y a mi tía a visitar a una mujer que, según nos dijeron, le iba a dar una medicina a mi madre. Tenía un dolor de estómago muy fuerte que no se le quitaba, y alguien le recomendó que fuera con ella.
La casa estaba lejos y desde el momento en que entramos en el terreno, supe que era diferente a cualquier otra que hubiera visitado. Era grande, enorme, como una mansión de telenovela, pero vieja, muy vieja, de esas que parecen hablar de una riqueza desaparecida. El patio era enorme. Recuerdo el coche avanzando unos 30 metros desde el portón hasta la entrada. Todo ese camino estaba rodeado de plantas muertas, como si el jardín hubiera sido hermoso en su día. Pero ya no. Y fue allí, justo allí, al llegar, que la vi. Una niña pequeña. Corría paralela al coche entre las plantas y me saludaba. Le devolví el saludo, sorprendido, y entonces se escondió entre los arbustos. Entramos en la casa. La señora nos esperaba en el comedor. Era uno de esos comedores de madera maciza y muy oscuros, con sillas altas. Estaba sentada a la cabecera de la mesa. Parecía muy mayor. No se levantó a saludarnos, simplemente nos saludó. Pero lo que más me llamó la atención fue el chico que estaba detrás de ella. Un niño de unos 12 años, muy blanco y alto, pero con cara de niño. Estaba de pie justo detrás de la silla, como si la estuviera vigilando. Mi mamá y mi tía empezaron a charlar con la mujer. No entendía nada. Hablaban de hierbas, baños, cosas que no me interesaban. Así que pregunté si podía salir a jugar. No, dijo la mujer sin mirarme. Le dije que solo quería ir a buscar a la niña en el jardín, la que andaba entre las plantas, solo para saludarla. La mujer se giró para mirarme y, por primera vez durante la visita, frunció el ceño. No hay ninguna niña aquí, me dijo. Y fue entonces cuando vi al niño abrir mucho los ojos, como si tuviera miedo. Negó con la cabeza, muy despacio, con mucha claridad. Hizo una seña como diciendo: «No hables de eso». Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Era muy pequeño, pero entendí. Entendí lo que estaba pasando. Había visto algo que no debía. Acababa de ver un fantasma. Cuando nos fuimos no dije nada. Me quedé callado, pensando en la niña y el niño. Le pregunté a mi madre si había visto a la niña, pero me dijo que no, ni cuando llegamos ni cuando nos fuimos. Me dijo que no había ninguna niña en esa casa, y por lo que me contó después entendí que la mujer no era curandera, que habíamos ido a ver a una bruja. Pero la historia no termina ahí. Hace poco, muchos años después, pero hace poco, recordé todo esto. Quería contarles esta historia. Estaba hablando con mi mamá y mi tía, las tres que estábamos allí ese día, y les dije que nunca olvidaría esa visita, que quería compartir mi experiencia en un podcast de confianza para contar mi historia. Tras repasarlo todo, coincidimos en casi todos los detalles, excepto en uno. ¿No vieron a ningún niño detrás de la mujer? El niño pálido detrás de su silla, el que me miró con tanta seriedad, el que hizo ese gesto de advertencia, no lo vieron. No estaba allí. Y casi 20 años después me di cuenta de que esa tarde no fue solo uno. Esa tarde vi dos fantasmas. La chica en el espejo, hola, comunidad. Es la primera vez que me atrevo a escribirles. Llevo más de un año escuchando cuentos de la noche y siempre he querido compartir algo, pero no me he atrevido. Esta historia me pasó hace poco. Fue muy breve, pero hasta ahora no le he encontrado explicación. Y aunque el objeto que creo que lo causó ya no está, no puedo dejar de pensar que quizá no era este objeto en sí lo que estaba mal, sino este lugar. Ahí es donde te escribo para ver qué opinas. Todo empezó con mi hija. Tiene 7 años. Es una niña muy buena, tranquila, muy imaginativa, pero muy noble. Nunca le había dado miedo estar sola. Se pasaba todo el tiempo en su habitación, jugando allí, y dormía sin problema. Pero de repente empezó a decir cosas raras. Al principio no quise tomármelo en serio. Me dijo que no quería ir al baño sola, que no quería cepillarse los dientes allí, que lo haría en mi habitación. Pensé que era perezosa, que era porque no quería cepillarse los dientes, pero ya no era solo 1 o 2 veces.
Era todas las noches. Tomó su cepillo de dientes, su vaso, su pasta de dientes, todo, y entró en mi baño. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que su reflejo le decía cosas malas en el espejo. Le dije que era imposible, que un reflejo no puede hablar, que probablemente lo había soñado o imaginado, pero me ignoró, como si lo que decía no tuviera sentido. Pero entonces empezó a dormir mal. Se despertaba en mitad de la noche, venía conmigo a mi cama, hasta que empezó a dormir allí desde el principio. Tomó su manta, sus juguetes, y no quería volver a su habitación. Quería tranquilizarla, así que le dije que iba a dormir con ella esa noche, que comprobaría si no pasaba nada. Y así lo hice. Esa noche me acosté a su lado en su cama. Se durmió enseguida. Yo también me dormí, pero algo me despertó. Fue un golpe, como si alguien golpeara un cristal muy liso, 2 veces. Abrí los ojos, confundida. Pensé que mi hija se había levantado, pero al girarme, la sentí allí a mi lado. Me incorporé lentamente. La puerta del baño estaba abierta. Desde allí la vi. Una figura, una niña idéntica a mi hija, asomándose desde la oscuridad del baño, con las manos apoyadas en el espejo, observando en silencio. Me levanté sin pensar. Fui a la puerta del baño y la cerré. Ya no quería mirar. No quería comprobar nada. A la mañana siguiente, en cuanto amaneció, arranqué el espejo del baño. Era uno de esos grandes pegados a la pared. Lo bajé como pude, lo saqué de casa y lo dejé en la calle. Justo ese día venía la basura, pero el camión no lo recogió. Alguien se lo llevó primero. No sé quién, solo sé que no estaba cuando volví a mirar. Y ahora no sé qué pensar. No sé si esa cosa estaba en el espejo y se fue con él, o si el espejo era solo el medio y lo que se manifiesta sigue aquí, en esta casa, aunque ya no tenga un medio para mostrarse. Sí,